Ya. Entonces vamos a empezar con el hidrógeno, ¿no es cierto? Un elemento muy liviano de baja densidad. Un poco de historia acá tenemos. Los investigadores que le dedicaron mucho esfuerzo a investigar a este elemento, al hidrógeno. Yo voy a explicar nomás y como después les paso la clase, entonces no hace falta que escriban, digamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces es un no metal el hidrógeno. Se lo debe escribir siempre con el subíndice 2, ¿no? Eso quiere decir que una molécula está formada por dos átomos. Puede perder un electrón para formar un catión o puede ganar para formar un anión. Aquí vemos de que, fíjense, su peso atómico es 1 y es muy liviano, 0.07 gramos por cada ml. Y algunas otras propiedades importantes, ¿no es cierto? Que las pueden ver acá en esta tabla. En este cuadro que les estoy mostrando, aquí tenemos 3 isótopos de hidrógeno. El protio, el deuterio y el tritio. Este es el hidrógeno más familiar para nosotros, este de acá, que es combustible, el que arde. Estos son más raros, estos isótopos más pesados son, fíjense, pesa 2, este pesa 3, en cambio este es el que nosotros hemos experimentado alguna vez, el que conocemos, el que lo podemos almacenar en un recipiente, en laboratorio, ¿cierto? En cuanto a abundancia, este es el más abundante, el más liviano, el protio. Los otros son menos abundantes. Aquí está, ¿no? Y aquí vemos un punto de emisión. Entonces, este es el hidrógeno que es más familiar para nosotros. Y acá, aquí se está haciendo una experimentación. Tenemos 2 vasos de precipitado con agua. Ustedes saben de que la fórmula del agua es así: hidrógeno 2 y oxígeno. Hidrógeno 2 y oxígeno. Este vaso tiene agua y tiene hielo. Esto quiere decir que el agua en estado líquido está acá y aquí tengo hielo en la parte superficial. Cuando colocamos nosotros hielo en el agua, ¿el hielo dónde se ubica? Vamos rapidito, respóndanme. ¿El hielo se va al fondo o a la superficie? A la superficie. Muy bien, a la superficie. ¿Por qué eso? Porque es más liviano, ¿no es cierto? Entonces, este es el caso, ¿ya? Este es el caso común que conocemos. Yo tengo un vaso con agua, coloco hielo y el hielo se va a la superficie. ¿Por qué? Porque es más liviano, es menos denso. Es menos denso. Entonces, el hidrógeno que está presente en esa molécula, en esa fórmula, este de acá, aquí, ¿cierto? Es el caso común que conocemos, que vemos todos los días. Pero, ¿qué pasa con esta otra agua? Miren ustedes. ¿Qué pasa con el hielo? Aquí está. Es el deuterio, miren. Se va al fondo, el hielo de esta agua se va al fondo, no queda en la superficie, ya es con otro hidrógeno, ¿cierto? Ya es con este de acá. A esa agua, que es agua diferente a la común, se la llama agua pesada, esta de acá, porque es con el otro isótopo y su hielo se va al fondo. ¿Se entendió la explicación? Eso hay que ver la diferencia. Este es el agua común y el caso en que el hielo flota en el agua. Lo que vemos en las películas, lo que vemos en un vaso de agua, hielo. Pero este es el caso del agua pesada ya. Esto de acá es diferente. Muy bien. El elemento entonces se encuentra en forma molecular diatómica. Así, hidrógeno sub 2, así debe escribirse. ¿Por qué? Porque 2 átomos forman una molécula. Eso significa. No tiene color, no tiene olor, es insoluble en agua. Insoluble en agua y es combustible. Arde, quiere decir que arde. ¿Cierto? En presencia de fuego. Lo más importante, lo que nos interesa, lo voy a ir pasando.
En el universo, en cuanto a su estado natural. Mire, este color dice, es hidrógeno. Acá está. Este color violeta, violeta ligero. El hidrógeno, este un poquito violeta muy oscuro ya, es helio, 7%. Y el resto de gases raros en el hidrógeno, el resto de elementos, es el 1%. Entonces, el 98% del universo es hidrógeno, eso significa, ¿no? En las estrellas hay hidrógeno molecular y hay hidrógeno atómico. Por eso las estrellas están ardiendo. ¿Por qué? Porque hay hidrógeno. Y en el Sol, ¿qué pasa? El hidrógeno se convierte en helio, ¿cierto? El combustible. Muy bien. Seguimos viendo. Entonces vamos a lo que nos interesa. En la Tierra, el hidrógeno, ¿cómo está en la Tierra? Es el 10º elemento en peso más abundante en la corteza terrestre. Como agua, está formando también, como parte de la molécula del agua, en el cuerpo humano, compuestos orgánicos, en combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? El petróleo, el gas natural y el carbón, ¿cierto? Por eso, etcétera. Falta aquí el carbón. Entonces, está presente en todos lugares el hidrógeno. Este es un ensayo de laboratorio. Ensayo de laboratorio para obtener, ¿qué cosa? Hidrógeno. Aquí está. Tengo un balón o un quitasato, puede ser. Coloco ahí zinc, por ejemplo, y agrego un ácido clorhídrico, por ejemplo. Entonces voy a tener la reacción, ¿cierto? Ácido clorhídrico más zinc, me da cloruro de zinc más hidrógeno. Ese hidrógeno se viene por aquí. El hidrógeno se viene por aquí y lo obtengo acá. ¿Cómo se llama esta técnica? Técnica de obtención de gas mediante desplazamiento de ¿qué? Desplazamiento de agua, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Esta práctica ustedes la hicieron en Química 100. Bueno, el semestre anterior seguramente la han visto. Cuando tenían una cubeta con agua, tenían una probeta acá, la llenaban de agua, la invertían, la colocaban así, ¿no es cierto? Con un papelito que se colocaba acá. Y funciona el sistema y viene el hidrógeno por aquí. Y desplaza al agua. Y aquí yo puedo leer cuánto tengo de hidrógeno. Entonces esta técnica se utiliza cuando yo quiero obtener gases que son insolubles en agua, caso de nitrógeno, caso de hidrógeno, monóxido de carbono y algunos otros. Entonces aquí va a aumentar el nivel de agua en la cubeta. ¿Por qué? Porque aquí está disminuyendo, entonces va a aumentar acá. Así se puede obtener hidrógeno. Y yo puedo sacar de acá esta manguerita y colocar al aire y acercar un fósforo a una llama y va a arder. Entonces es combustible el hidrógeno. Es una forma de obtener hidrógeno así. Un ácido más un zinc, metal zinc. Hay muchas formas para obtener hidrógeno. Por ejemplo, aquí está, esta ecuación que vemos acá, este experimento está representada por esta ecuación. Zinc más ácido clorhídrico. Aquí está el hidrógeno. Esto quiere decir la forma genérica. Un metal más un ácido. Esto representa un ácido, esto representa un metal. Entonces el metal es el zinc, el ácido, el clorhídrico. En este caso se forma la sal metálica, quiere decir acá. Sal metálica, ya, más el hidrógeno. Acá está la sal metálica más el hidrógeno. Otra forma, un metal más un hidróxido. Un metal más un hidróxido. Se forma este complejo y se forma el hidrógeno. Aquí está metal más hidróxido, metal, aluminio más hidróxido de sodio, se forma el aluminato de sodio y el hidrógeno. En todas estas reacciones se forma hidrógeno, miren ustedes, está con rojo, eso quiere decir diferentes formas para obtener hidrógeno. Eso significa metal en agua, puede ser sodio en agua, esto va a arder, es reacción violenta. Hidrógeno en agua, también. Un hidruro, es un compuesto de hidrógeno, no es hidrógeno sólido. Hidruro de litio, por ejemplo, en agua, aquí está, se forma su hidróxido respectivo y el litio. Diferentes formas. Otra forma, por electrólisis del agua. Quiere decir el paso de la corriente eléctrica, ¿cierto? Por una cubeta de agua y se forma el hidrógeno también. Y otra forma está en desarrollo que hay. A nivel industrial, miren ustedes,
Reducción de agua con coque, dice. Reducción de agua con coque. Es un tipo de carbón el coque. Entonces hay que calentar a temperaturas elevadas, ¿no es cierto? Aquí tengo vapor de agua, fíjense, a 1200 grados Celsius, ¿no es cierto? Calentar todo el sistema, este tipo de carbón con vapor de agua, y voy a tener monóxido de carbono por un lado y una serie de otros compuestos. Luego, fíjense cómo este es un óxido, un catalizador, este 3 viene aquí. Es un catalizador, ¿no es cierto? El vapor de agua acá sigue reaccionando con este monóxido, Este 3, por si acaso, es de acá, de óxido férrico, el catalizador. Entonces ya se consigue reducir acá. Este monóxido reduce a este hidrógeno. A cero lo reduce, aquí está. Es una forma económica de obtener entonces. Reducción de agua con coque, pero a temperatura elevada. Y para eliminar el dióxido de carbono se agrega esta sal, ¿cierto? Aquí está la ecuación entonces, principal. No se olviden, este 3 es de aquí. Otro método a nivel industrial, reducción de agua con hidrocarburos. El gas natural, ¿cierto? Que contiene elevada concentración de metano. También, ¿qué significa esto? Con catalizador y presión y temperatura elevado, quiere decir eso. Temperatura elevada, presión elevada. Entonces, el metano con el agua en estas condiciones de temperatura y presión y con un catalizador se forma monóxido más hidrógeno. Otra forma entonces de obtener hidrógeno, reducción de agua con hidrocarburos. Algún otro combustible como este fuel oil, es un combustible también. Entonces, aquí está, a temperatura elevada y presión elevada también se obtiene hidrógeno, significa. En las refinerías de petróleo, ¿qué es lo que ocurre? El petróleo hay que fraccionarlo, ¿no? Y se obtienen diferentes gasolinas, compuestos más livianos, gases, más pesados, los aceites, diésel. En esos procesos de craqueo también se obtiene hidrógeno en las refinerías. Aquí en Bolivia, ¿cuántas refinerías hay? Del Estado, 2, ¿no es cierto? Entonces, en esos procesos también se obtiene hidrógeno como parte del procesamiento del petróleo. Y otro menos importante. Esto es para purificar. Y aquí están las aplicaciones y usos del hidrógeno. Aquí está el hidrógeno. Hidrógeno con una sal metálica. Entonces, como es reductor el hidrógeno, va a reducir a esta sal metálica, ¿no? A metal. Entonces, en la producción de metales se utiliza hidrógeno porque es reductor. Aquí está. Hidrógeno con nitrógeno, producción de amoníaco, y es muy importante en la industria de los fertilizantes y de los plásticos, significa. Hidrógeno con monóxido de carbono, producción de metanol. El metanol es un producto químico industrial de alta importancia en la industria. Muy importante. Hidrógeno para las cadenas carbonadas, las margarinas, las mantequillas vegetales, por ejemplo. Hidrógeno con algunos combustibles, vean ustedes las aplicaciones importantes que tiene en la industria de las naves espaciales. Entonces aquí vemos la importancia del hidrógeno, donde hemos señalado algunas aplicaciones en la industria de mucha importancia. De mucha importancia. Con el oxígeno, por supuesto, que reacciona para formar agua, ¿cierto? Y aquí en esta diapositiva la reacción con el oxígeno. El hidrógeno se quema al aire en concentraciones entre 4 y 75%. Es una comparación que nos hacen acá. El riesgo que puede haber de inflamación o de explosión del hidrógeno frente al gas natural. Fíjense, necesito esta concentración yo de gas natural para que haya comparación con esto de acá. A eso se refiere. La temperatura de combustión espontánea es de 585 del hidrógeno frente al gas, a 540 del gas natural. Es menos explosivo, ¿cierto?, que el gas natural. Es como una consecuencia, como una conclusión ya esto de acá, de las comparaciones que se hacen.
El hidrógeno es menos peligroso que el gas natural, eso nos quieren decir con esta diapositiva. Los hidruros, quiere decir que ya los derivados del hidrógeno. ¿Qué compuesto conocemos? Puede perder un electrón, el hidrógeno puede ganar o puede compartir, ¿cierto? Vamos a ver los derivados ahorita, los que más nos interesan, ¿cuáles son? Los hidruros iónicos, fíjense, son redes tridimensionales, tienen punto de fusión superior a 600 grados Celsius. Son conductores de la electricidad. ¿Cómo se los produce? Metal más hidrógeno, ¿no? Y se tiene, esta N viene de acá, es la valencia del metal. Los hidruros metálicos, entonces. Tenemos también los hidruros, esa es parte de la diapositiva anterior. ¿Cómo son las características de estos hidruros? Son duros, tienen un brillo, son conductores de la electricidad, son quebradizos. No sé si conocen los esmeriles, esas herramientas para desgastar otros materiales, ¿cierto? Son quebradizos, parte de ese tipo de producto, ¿no? Son abrasivos, se dice. Ya, vamos a ver otro tipo de hidruros ahorita. Los covalentes. Hidruros covalentes son compuestos conocidos, miren ustedes. Este oxígeno de acá, entonces, es el agua. Este 4 es de aquí, entonces es metano. Este 3 es de acá, es amoníaco. Ácido fluorídrico. O sea, son compuestos muy familiares para nosotros, pero son hidruros covalentes. El agua es un hidruro. ¿Hidruro de qué va a ser el agua? ¿Qué es su otro nombre entonces del agua? Hidruro de oxígeno, hidruro de carbono, hidruro de nitrógeno. ¿Se dan cuenta? Otro nombre que tienen. Son compuestos muy conocidos para nosotros. Son hidruros moleculares. Hidruros poliméricos, entonces, otros compuestos, polímeros. Este 2 corresponde acá, este 6 corresponde acá. Hidruros covalentes. Muy bien. Vamos a ver cuál nos falta. Los hidruros. Vamos a ver ahorita. Creo que al principio no lo he visto, los hidruros iónicos. A ver, los covalentes. Aquí empezamos de metálico. Acá están los iónicos. Entonces los primeros son los iónicos. ¿Ya? Los más importantes son estos tres. Los hidruros iónicos, que hemos explicado su característica. Los hidruros metálicos, ¿no es cierto? Los hidruros metálicos, estas son sus características. ¿No? Y los hidruros covalentes. Y estos hidruros serán oxidantes o reductores. Aquí está la última parte, son reductores entonces. Aquí, ¿quién se reduce en esta ecuación? En esta ecuación, ¿quién se reduce acá? ¿El oxígeno cuánto tiene acá? A ver, ¿alguien me responde? 0. 0. Tiene 0. Entonces, ¿qué le pasa al oxígeno al pasar a la parte de los productos? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Se reduce a -2. Pasa a reducirse. Muy bien, se reduce. ¿Y por qué se reduce? Porque el hidrógeno lo está reduciendo. Entonces, por eso estos hidruros son reductores. Muy bien. Un poco corta va a ser la clase. Nada más. Nada más. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ya, pues ya terminamos el hidrógeno. Ya hemos visto
su abundancia, sus propiedades físicas, químicas, es combustible, es insoluble en agua, su existencia o abundancia en el universo, su forma de obtener a nivel de laboratorio, su forma de obtener a nivel industrial y los hidruros o compuestos que forman, principal. ¿No hay consulta, no hay pregunta? Vamos. Si no hay más consulta, entonces pregunta, vamos a